Central y México, con este maestro, Swami Narvadananda Saraswati Maharaj, como líder, hay que entender en qué consiste la escuela, cuál es su objetivo, cuál es su organización, cuál es su propósito, cuál es la misión de esta escuela. En primer lugar, tenemos una serie de privilegios que nos ofrece esta escuela. El primer privilegio es que la enseñanza no sea en sánscrito, sea en español. De esa manera, niños, jóvenes, adultos, ancianos pueden entender esta enseñanza. La enseñanza es intrínseco a la parte interior que vive cada individuo. El Advaita Vedanta no queda afuera, está dentro de cada individuo. Por esa razón, esta enseñanza, aunque es tan antigua como el Ser Supremo, porque el Ser Supremo es el que origina esta enseñanza, es algo nuevo en esta parte de este globo terráqueo, en la región de América Central y México, que es donde se me asignó para misionar, para enseñar el Advaita Vedanta o el no dualismo. El otro privilegio que tenemos es que mi sangre es centroamericana, pues nací en León, Nicaragua. Por ende, aunque mi espíritu nace en India, pero también nace en Centroamérica. Entonces yo comprendo cómo es el sentir en India y cómo es el sentir en América Central y México. Y esos dos sentimientos unidos brota un híbrido que permite que la enseñanza que se da en India se dé aquí, pero de una manera totalmente coloquial. Ni siquiera vamos a decir desde el punto de vista oculto, no, coloquial, para que entendamos la enseñanza. Entonces, esos son méritos que tenemos nosotros de recibir esta enseñanza. Existen muchos elementos. En nuestra escuela, en India, no hay mujeres, solo varones. No se les permite a las mujeres tener acceso a la enseñanza dentro del seno de la organización Shankaracharya. Ningún más, a lo cual se le llaman o templos, pues, de los 4 templos que existen en India, en el norte, en el sur, en el este y el oeste, no hay mujeres. No se le permite a la mujer que ingrese al seno de la escuela monástica de Shankaracharya. Pueden recibir enseñanzas, pueden llegar a ser brahmacharis y sannyasis, pero fuera de la organización, no dentro. Ese es otro privilegio que tenemos acá. Como aquí tenemos una mentalidad occidental y una mentalidad oriental, vemos la necesidad de que las mujeres tengan acceso a esta enseñanza. ¿Por qué? Decía Sócrates, si quieres conocer la cultura de un pueblo, dialoga con 6 mujeres. ¿Por qué él decía así? Porque la crianza, el amamantamiento, la vigilancia de los hijos recae en las mujeres. Un hombre no puede estar amamantando. Por lo tanto, el contacto directo del hijo es con la madre, no con el padre. Y hoy en día, la sociedad moderna, que hace que las madres y los padres vayan a trabajar, ahora los hijos quedan en manos de familiares o empleadas. Entonces, esa cultura que se está absorbiendo allí, en ese individuo, es la cultura de alguien que no es ni el padre ni la madre. Y más aún, apenas ya saben hablar, ya los mandan al preescolar, donde van a sumar otras culturas.
y se pierde el individuo de cultura en cultura. Entonces, viendo esa necesidad de que la mujer debe tener acceso a la vida espiritual, no a la vida religiosa, no, a la vida espiritual, es decir, aquella que permite que la mujer vea qué cambios tiene que hacer en sí misma, para que esa cultura que está adquiriendo ahora se la transmita al hijo, y el hijo sea un buen servidor para la sociedad. Entonces, ese es otro privilegio que tenemos en esta escuela monástica de Sri Adi Shankaracharya de América Central y México. Y de la organización Shankaracharya de América en general, porque la organización Shankaracharya de América, cuyo líder es mi amado gurú, Swami Atmanand Saraswati Ji Maharaj, tiene que velar por todo el continente americano. Este servidor solamente vela por América Central y México, ahí donde está mi misión. Y por esa razón me refiero a la organización Shankaracharya de América Central y México nada más, porque ese es donde yo debo tocar. Entonces, aquí tenemos un privilegio de que las mujeres pueden accesar a la enseñanza. El otro privilegio que tenemos es que la enseñanza, como es vivencial, es directa, no es intelectual. Porque desafortunado es aquel que recibe una enseñanza intelectualmente y no la lleva a la práctica. Es decir, eso sucede en la vida material también. Desafortunado es aquel que gasta 5, 10 y 7 años en la universidad y no pone en práctica lo que aprendió. Es desafortunado. ¿Por qué? Porque tendrá que hacer otras cosas en vez de eso. En Venezuela abundan hoy en día, fuera de Venezuela, los venezolanos que teniendo 2 carreras, 3 posgrados, sabiendo 2 idiomas, son empleados. Y son a veces hasta buhoneros, o sea, que venden en las calles. Después que estudiaron tanto, se quemaron las pestañas. Entonces, esta escuela monástica de Sri Shankaracharya viene a colaborarle al individuo, a la célula familiar y a la sociedad para reintegrarlos. Por ejemplo, si yo les hago la pregunta, ustedes como célula familiar se reúnen por lo mínimo una vez a la semana a discutir todos sus avances dentro del mundo material, dentro del mundo espiritual y todos los obstáculos que tuvieron en conjunto el grupo familiar para resolverlos. No, no lo hacen. Escasamente están preocupados con todos sus afanes de la vida, que no les da tiempo ni siquiera para compartir con el papá, con la mamá. Así, aunque sean adultos, salir al parque y hablar, distraerse, olvidarse de los afanes de la vida. Porque los afanes de la vida lo único que trae es desazón, angustias, infelicidad. Si el grupo familiar son 5 miembros, ¿acaso no es más fácil afrontar cualquier vicisitud a que lo haga solo el padre? Es mejor la colaboración de todos. Y de esa manera se mantiene una familia hermosa. La escuela monástica de Sri Shankaracharya, además de esos privilegios, trae la facilidad para que integremos al núcleo familiar en proyectos que vayan en pro de ellos y de la sociedad. Proyectos espirituales en primer lugar, porque ahí es donde deriva el éxito realmente, para tener éxito en la ilusión, en el mundo material. Dentro de esos conceptos, también tenemos muchos otros privilegios que nos ofrece esta escuela monástica de Sri Shankaracharya. Uno de los objetivos principales de esta escuela monástica de Sri Shankaracharya es la liberación de la subyugación, de la proyección mental creada por el individuo mismo. Es decir,
tú proyectas el mundo, caes presa de tu propia proyección y ahora te tienes que liberar de ella. Ese es el concepto. Y ese es nuestro propósito, que el hombre sea libre de la subyugación. Por ejemplo, ¿qué es subyugación? Miren, el miedo baja las defensas. Si tú tienes miedo, tú eres un elemento facilitador para la pandemia. Pero si te alejas del miedo, tus defensas aumentan automáticamente. No hay pandemia para ti. Aunque lo anuncien y lo repliquen y digan que eso es peligroso, que eso es dañino, que eso es aquí, que eso es allá, tus defensas van a ser tan óptimas que ningún virus, bacteria u hongo pueda atacar tu cuerpo físico. Pero cuando el individuo está lleno de miedo, colapsa su cuerpo mental, colapsa su cuerpo emocional. Y esas son las dos vertientes que originan el descalabro de la inmunidad del cuerpo físico. Cuando el individuo incursiona dentro de la vida espiritual, se comienza a ser libre de los pares de opuestos, es decir, del miedo, de la tristeza, de la alegría. Y cuando el individuo se va alejando de eso, automáticamente su cuerpo físico, su cuerpo mental, su cuerpo emocional, entra en un estado de armonización. De tal manera que tu vida permanece en la palma de tus manos. De lo contrario, tú vas a permanecer en la palma de la mano de la vida. Tú no eres dueño de tu propia vida, eres un esclavo. Ese es el objeto de esta escuela monástica de Sri Shankaracharya. Otro privilegio que tenemos es que esta escuela no nació de la nada. No, vuelvo a repetirle, nace del seno de la bondad y de la misericordia del Ser Supremo. De ahí donde nace la escuela monástica de Sri Shankaracharya. Pero decimos escuela monástica de Sri Shankaracharya no porque Sri Shankaracharya haya traído el Advaita Vedanta, no, sino por la grandeza que tuvo Sri Shankaracharya de hacer que esta enseñanza sea explicada de una manera coloquial, ni siquiera en poema. Aunque él escribió muchos poemas. Entre ellos podemos mencionar Atmastakam, estudien eso. Bhaya Govinda, estudien eso y van a ver la profundidad de enseñanza y hermosura que hay. Que si llegas a entenderlo, ya comenzaste el sendero de la liberación. Si lo llegas a entender. Si lo pones en práctica, ya estás en el sendero de la liberación. Ya estás en el Advaita Vedanta. Entonces, Sri Shankaracharya lo que hizo fue utilizar su magistral lógica y en coloquio transmitir la enseñanza de la Advaita Vedanta. Pero él no trajo nada nuevo. No. Lo nuevo y novedoso de él es ese coloquio, esa facilidad de expresar la enseñanza. Así como dice, hay varias cosas que están escritas en los Vedas antes de que él llegara, ¿no? Y él las utilizó. Por ejemplo, él decía, cuando un hombre, supónganse ustedes que hay un río, y ese río no es más que la vida mundana es un lado del río y la vida espiritual o la liberación es el otro lado del río. Entonces él decía, dice los Vedas, ¿no? No es que él decía, dice los Vedas de esta manera. Si un hombre que quiere lograr la liberación, es decir, quiere pasar de este lado del río al otro y salvarse, se lanza al río, comienza a nadar. Pero como el oleaje del río y la corriente es muy fuerte, se va cansando. Por el cansancio agarra un tronco para ayudarse y seguir nadando. Pero el bobo no se da cuenta que lo que agarró no es un tronco, sino que agarró un cocodrilo. Y ese cocodrilo no le permite que llegue al otro lado del río y se lo come el cocodrilo. ¿Ese cocodrilo cómo se llama? Este mundo. Este mundo. Todo el hombre que tiene agarrado el mundo así, el mundo se lo come. Y lo único que va a encontrar ahí es un océano
de miseria, porque de ahí es donde brota la infelicidad, la felicidad, la tristeza, la congoja, las aspiraciones, los éxitos, los fracasos, todos los pares de opuestos surgen de la ilusión, del mundo. Pero el hombre está empecinado en ser dueño de algo que no puede ser dueño. ¿Quién puede ser dueño de este mundo si se tiene que marchar el día de mañana? Bobo es aquel que pretende ser dueño de su propia proyección mental. Es decir, y ni siquiera de su propia proyección mental, una partícula de lo que proyecta con su mente quiere ser dueño de ello. Entonces, este es un privilegio pertenecer a esta escuela monástica de Shankaracharya, porque Sri Devi Shankaracharya permitió que hubo una marejada de enseñanza que se vino a Occidente, pero tergiversada. ¿Por qué? Porque los que han comentado los textos sagrados no están vivenciando la enseñanza. Y si no están vivenciando la enseñanza, van a poner lo que su estado de conciencia les permite ver. Y de esa manera pone la enseñanza de una manera equívoca. Por ejemplo, oigan bien, si ustedes van a India y vienen aquí, van a encontrar lo mismo, porque ya India ya no es India. India es el imperio inglés. Porque imagínense ustedes que más del 50%, yo estoy aprendiendo hindi, pero me deben dar cuenta que el 50% del inglés, del hindi que se escribe en India, es inglés. Es decir, están usando el Devanagari para escribir inglés. Por ejemplo, ellos dicen pencil. No, en hindi se dice kalam. Nadie usa kalam, todos usan pencil. Todos dicen ok. No, se dice tikhe en hindi, tikhe. Todos dicen glass, no, katora. Y así vas a encontrar muchos términos en inglés que lo que están usando es el Devanagari para escribir inglés. Entonces yo digo, porque de una vez no botan el Devanagari y hablan inglés. Es más fácil. ¿Y por qué es el producto de eso? Porque Inglaterra estuvo muchos años allá y metió su cultura y aniquiló la cultura india, porque ya hoy la cultura india, todos los jóvenes quieren ser como americanos, y cuando dicen americanos piensan que es Estados Unidos. No, americano, yo soy americano, yo nací en Centroamérica, yo soy americano porque soy del continente americano. Todo el que nació en el continente americano es americano. El que nació en Estados Unidos no es americano, y es americano porque pertenece al continente americano, pero como nació en ese país se le dice estadounidense, pero han cambiado todos los términos. Si voy a India y yo le digo yo soy americano, piensan que yo soy de Estados Unidos. No, yo no soy de Estados Unidos. Yo nací en León, Nicaragua, Centroamérica, el continente americano. Soy americano y seré siempre americano. Todo el que nació en esta región, aún en las islas del Caribe, en Aruba, etc., son americanos, aunque hablen otro idioma. Porque hay islas donde se habla alemán, por ejemplo. Son americanos, aunque hablen alemán, porque nacieron en el continente americano. Entonces, esos son los privilegios que tenemos con esta escuela monástica de Shankaracharya. Se viene a impartir una enseñanza que es nueva aquí, pero es tan antigua como el Ser Supremo. ¿Por qué es nueva aquí? Porque estuvo encerrada en India. Claro, yo les digo, dentro de lo malo hay algo bueno siempre. Los ingleses fueron para allá y trajeron toda esa enseñanza. Y si ustedes miren el florecer de los, ¿cómo se llama? De todos los de los filósofos occidentales, florece en ese periodo de tiempo, cuando Inglaterra tiene dominado a India. ¿Por qué? Porque ellos se traen la enseñanza de Inglaterra y de ahí se comienza a gestar. Entonces hay filósofos alemanes, hay filósofos chilenos, hay filósofos ingleses, hay filósofos para el contar. Albert Camus es de esa época, Madame Blavatsky es de esa época. Y hay muchos filósofos que nacieron gracias al Advaita Vedanta. Óigalo bien, gracias al Advaita Vedanta. No serían filósofos ellos si no hubieran tenido en sus manos el Advaita Vedanta, que es la enseñanza que los ingleses trajeron para acá, tergiversada.
Porque la enseñanza en boca de un filósofo, sin la práctica, no se puede dilucidar lo que es. Y por esa razón, la iluminación masiva no se da. Pero ya de antemano les digo, está escrito que va a haber una iluminación masiva y se va a deber a la Advaita Vedanta. Porque las iglesias ya tuvieron la oportunidad de 3000 años y no hay iluminación masiva. Lo que es dominación masiva. Eso no es iluminación, no es liberación. La dominación no es liberación. ¿Por qué tú como iglesia quieres dominar a todo el mundo? No. Tienes que liberarlos más bien. En vez de dominar, liberarlos. Aunque te quedes sin feligreses, tienes que liberarlos. Porque cuando son libres, tú vas a brillar como nada. Pero tienes que dar la enseñanza, no ocultarla. En India estuvo la enseñanza encerrada dentro de nuestra escuela, encerrada, no salía de ahí, mucho menos para el mundo. Pero gracias al amor de Swami Shantananda Saraswati Maharaj, quien fue criticado en Sumat, en Badrigatra, en Himalaya, los ortodoxos le decían: tú como Dandi Sannyasi es prohibido que cruces el océano. Y lo hizo, viajó a Inglaterra. Allá dejó rastros. Hay instituciones allá que nacieron gracias a la enseñanza que dio Swami Shantananda Saraswati Maharaj. Allá le rinden honores a él, en Inglaterra. Él fue varias veces allá a dar la enseñanza de la Advaita Vedanta y era una novedad. Hoy en día hay fundaciones, hay instituciones, hay asociaciones en nombre de Swami Shantananda Saraswati Maharaj. Gracias a él, esta escuela existe aquí también, porque de él nace el proyecto de crear la escuela monástica de Sri Shankaracharya de América. Para ello delega en mi amado gurú, Swami Sri Shankaracharya de América, Swami Shivananda Saraswati Maharaj, y luego él hereda esa enseñanza y su poder y su mandato en mi amado gurú, Swami Atmananda Saraswati Maharaj, de Shankaracharya de América. Entonces, somos benditos por muchas razones. Esta enseñanza es tan noble, es tan purificadora, es tan liberadora, que hasta los niños obedecen su mandato para cambiar. ¿Por qué? Porque la enseñanza no es ajena a lo que estás viviendo adentro. Si adentro estás lleno de vicisitudes, de miedos, de tristezas, de indolencias, de salvajismo, de ira, de envidia, de codicia, la enseñanza te va a enseñar cómo hacer que esas energías interiores se aplaquen. Y cuando se aplaca todo eso, automáticamente tu divinidad se va a manifestar. Y van a haber muchos Cristos. Aquí están esperando uno, no. Aquí van a haber muchos Cristos naciendo, desvelizando su Cristo interior. Ya llegó la hora. Ya es el tiempo en el cual las iluminaciones masivas se van a dar, por la facilidad de expresión de la enseñanza, por la facilidad de ser asimilada por el individuo, del darse cuenta qué es lo que tiene que reparar adentro. Entonces, sintámonos privilegiados por ello. De generación en generación se ha mantenido esta escuela monástica de Sri Shankaracharya en India. Nosotros pertenecemos al más del norte, en Badrigatra, Himalaya, que fue rescatado gracias a un rey que invitó a Swami Brahmananda Saraswati Maharaj, mi bisabuelo gurú, para retomar las riendas en Badrigatra, dentro de Badrigatra. Badrigatra ha sido asediado, ¿por qué? Porque se supone, digo se supone en los tiempos de hoy, el Shankaracharya era el regente de toda la región, es decir, era el que tenía que administrar todos los recursos de la región. Y una de las regiones más ricas en oro es esa región. Por eso, nuestra escuela han sido diezmados los monjes, los políticos, es decir, los reyes en aquellos tiempos, porque eran los políticos de antes, los reyes. Por el oro se llenaban de tanta avaricia y codicia que eran capaces de aniquilar a todos los monjes de Badrigatra y por eso huían a la jungla
Swami Brahmana Saraswati Ji Maharaj estaba en la jungla por eso, huyendo de esos ascenios. Hoy en día se va a volver a repetir también, pero no solamente para el Mar del Norte, sino para los 4 mares también. Por esa razón, Swami Shantananda Saraswati Ji Maharaj, con toda su sabiduría, saca la organización Shankaracharya de India y la manda para América, para que se mantenga. ¿Por qué? Porque hay un fenómeno que el ser humano no lo ve. La mentalidad del hindú, o del indio, mejor dicho, porque hindú es una religión, del indio se ha occidentalizado. Quiere decir que en unas cuantas décadas, India va a hacer desaparecer todos los templos para erigir rascacielos, porque la mentalidad occidental piensa que eso es evolución, mas no saben que es esclavización, porque entre más edificios hayan allí, más hacinamiento hay, y entonces hay más porquería, porque el agua va a faltar, la luz van a tener problemas de tanto hacinamiento. En vez de ir poco a poco, de una manera sabia e inteligente, ir segregando a la gente sin destruir la naturaleza. Pero las ciudades destruyen la naturaleza. En una ciudad tú no puedes ver árboles en todas las calles, no hay. Y si no hay árboles, no hay agua. Y si no hay árboles, no hay lluvia. Y si no hay árboles, no hay frescura. Si no hay árboles, no hay comida. Entonces la comida la tienes que buscar fuera, donde está construido, en concreto y en asfalto. La tienes que buscar fuera de ahí. Entonces, esta escuela monástica de Sri Shankaracharya viene a proveernos de sabiduría para vivir no como una nación, no como un país, no, como una civilización. Está escrito que el continente americano va a ser la primera civilización más excelsa que ha habido en toda la historia de la humanidad. Y es por esto, el Advaita Vedanta, la semilla del Advaita Vedanta. Ya está la chispita, ya nació la chispita en Nicaragua, en Managua. Es un hermoso templo, cuyas bendiciones van para Lalita Devi, todo mi amor para ella. Generaciones y generaciones van a cantar su nombre, Lalita Devi, porque ha colaborado a que esta chispita se prenda en el continente americano, a través de la región de Centroamérica y México. Entonces, son bendiciones para este país, son bendiciones para esta región, son bendiciones para el continente, son bendiciones para el mundo, son bendiciones para el universo. Porque entre más armonía hay entre los hombres, más armonía hay en el universo. Entre más armonía hay entre los hombres, más armonía hay en la célula familiar. Entre más armonía hay entre los hombres, pues es una sociedad hermosa, llena de armonía. Por esa razón, hay que darle cabida a esta escuela monástica de Sri Shankaracharya, porque si no le dan cabida, discúlpenme, esa escuela está dentro de ustedes. Porque donde quiera que existan los pares de opuestos, no existe la escuela monástica de Sri Shankaracharya. Es decir, donde hay amor y odio, no puede florecer la escuela monástica de Sri Shankaracharya. Pero cuando el amor y el odio son transmutados en amor puro, eso es el Advaita Vedanta, el no dualismo. Pero está dentro de cada, ni siquiera voy a decir de cada ser humano, no, dentro de cada manifestación. Ahí está el Advaita Vedanta. Porque Digman, aún los átomos protestan. Miren Chernóbil, en Rusia, los átomos protestaron. Hicieron un desastre que va a permanecer por siglos, ese desastre, en la región donde afectó. Gracias a Dios que no llega hasta estos países. Pues. Porque ustedes se imaginan, gente deforme, gente afectada por la radiación, por
la irresponsabilidad del ser humano, porque eso se llama irresponsabilidad. Entonces, la escuela monástica de Sri Shankaracharya es el trabajo interior para desvelizar la sabiduría que está dentro de nuestra esencia. Y cuando esa sabiduría comienza a brotar, todo lo que hagamos en esta ilusión va a ser perfecta, va a ser hermoso, porque todo va a estar en armonía. Porque si un individuo que cultive, óigame bien, 10.000 hectáreas, tiene que contaminar los ríos. ¿Por qué? Porque en primer lugar le va a poner un bloqueo al agua. Ya con eso contaminó a toda la ciudad. ¿Por qué la contamina? Porque no hay agua. Los países deberían de tener leyes de quitar todos esos bloqueos a los ríos que solamente se nutran del río, de la vertiente que corre. Es suficiente. ¿Por qué? Porque al final de cuentas también le echan veneno a las aguas. Antes, en los ríos, habían peces. Hermosos peces. Van a ver los ríos, no hay peces. ¿Saben por qué? Porque están contaminados con veneno. Los que andan buscando oro envenenan los ríos con mercurio. Ahí no hay peces. Y los alrededores no pueden haber pájaros también. Donde es que se usa mercurio. Donde se saca petróleo, menos. Ahí no hay pájaros, ahí no hay peces, no hay nada. Y esa agua no se puede tomar, no es tomable para el ser humano. Yo me alegré cuando vine aquí a Nicaragua, después de 40 años, de ver que uno puede tomar agua del grifo, o de la llave, pues, como le dicen aquí. Le dicen pluma, llave, grifo. Paja. Uno puede tomar agua tranquilamente y no te contaminas. Quiere decir que aquí hay un buen gobierno que vela por eso. Aunque sea empresa privada, o aunque sea empresa pública, pero le están dando agua a los seres humanos a través de una tubería. En Venezuela ustedes no pueden hacer eso. Tienen que tomar agua embotellada. Si tomas agua de la cañería, o te mueres o tienes que ir a un hospital. De contaminado que está el agua. ¿Y por qué está tan contaminado siendo un país tan rico? Que podría ser de que todo brillara como el cielo. Por el egoísmo del ser humano. No les ha llegado todavía esta ciencia de la Advaita Vedanta. Pero ya es hora de que las naciones que están basadas bajo el egoísmo van a temblar cuando llegue esta enseñanza. Pero es inevitable que llegue esta enseñanza. Es inevitable porque está dentro de cada ser humano. Y cada ser humano, aquel que ya está harto de estar sintiendo dentro de él sufrimiento, congoja, miedo, tristeza, etc. Y es hora que despierte y desvelice su divinidad. Y ese es el trabajo. La escuela monástica de Sri Shankaracharya es una escuela, pero no está fuera del individuo, está dentro de cada individuo. El desvilezamiento de su divinidad. Así es que pónganse a favor de la escuela y no en contra. Si se ponen en contra, jamás saldrán de la miseria humana. Jamás. Por esa razón digo, ya llegó la hora, son los tiempos. De hecho, astrológicamente hablando, se habla de que estamos arrancando la era de Acuarios, cuyo palabra clave es el saber. Pero además del saber, tiene que ver es el practicar. Porque no es suficiente saber, hay que practicar. Hay que practicar y practicar y practicar y practicar y practicar hasta que de tanto que llega el agua al cántaro que este se rompe y te liberas. Por esa razón, agradecido, por esa razón, méritos, por esa razón, amar la enseñanza, porque gracias a todo el parámpara
o a la sucesión discipular, nuestro Sampradaya nos ha permitido que hasta el día de hoy se mantenga esta enseñanza para ser divulgada y ahora masivamente. Pero tenemos que hacer el esfuerzo nosotros de indagar qué es eso de la Advaita Vedanta. Y la manera más directa y más fácil es directamente con un maestro. Hay gente que dice que los Vedas son 4 Vedas y están escritos. No, los Vedas no se escriben, porque Veda es de labios a oído. Es la única manera de hacer un desarrollo espiritual fidedigno. ¿Por qué razón? Si tú lees los Vedas y te surge una duda, el libro no te va a sacar de la duda. Y pueda que salga más confundido. Y en vez de buscar la liberación, es más fácil buscar la esclavización. Miren este tema. Todo el mundo culpa a la mente, que hay que controlar la mente. Todo el mundo culpa al ego, que hay que controlar el ego. Todo el mundo culpa al intelecto, de que se puso impuro. Todo el mundo culpa a la conciencia, que no hay conciencia. Pero ¿quién es el dueño y señor de todo eso? ¿Tú? ¿Por qué nunca te señalas tú? Si eres tú el responsable de que haya armonía en tu mente, en tus emociones, en tu ego, en tu intelecto, en tu conciencia. Tú eres el responsable. Enfócate en ti. Ese ti es la esencia de Dios. Olvídate que la mente es inexistente. Es como agua en el espejismo. Pero lo autoexistente, lo eterno, lo que siempre es, eres tú. Entonces ya es la hora de acabar con esa enseñanza que dicen que para tú liberarte tienes que controlar tu mente. No, contrólate tú. Sé responsable. Eres tú el que te tienes que controlar, no la mente. La mente es inocente. La mente es un vehículo. Ese es como un carro, pues. Porque le vas a echar la culpa al carro de los desastres que tú haces con el carro. Cúlpate tú. De hecho, un policía no multa al carro. Multa es al conductor. Ese es tú. ¿Me entiendes? El carro es inocente de todo lo que sucede. Tú eres el responsable. Así sucede con todos estos vehículos. La mente, la conciencia, el intelecto, el ego. Son carros inertes, no tienen conciencia. Yo le insuflo la conciencia. Yo soy el responsable de qué es lo que le estoy poniendo a la mente. Pero si alguien me dice, controla la mente, yo le voy a decir, primero controla el agua que hay en el espejismo. Si lo logra, no solamente te voy a aplaudir, si lo logras, controlar el agua que hay en el espejismo. ¿Cómo puedes controlar algo que no existe? Así es la mente, esa es la naturaleza de la mente, inexistente. Por esa razón, solamente con este pequeño diálogo, el Advaita Vedanta te hace ver de que si tú te enfrascas a hacer ejercicios de yoga para controlar la mente, te voy a cantar la canción que dice: pasarán más de 1000 años, muchos más, pero yo no voy a poner años, sino pasarán muchas vidas, muchos más, para que albergue la liberación. Jamás se puede la liberación así. Serás esclavo eternamente, tratando de controlar lo que no se puede controlar. Contrólate tú, el Atman puro. Contrólate tú y despliégate como eres. Eso eres tú. Ya dejemos de engaños. Dejemos de estar jugando con la ilusión. Vivamos la realidad, la eterna realidad. Eso es lo que te viene a enseñar esta escuela monástica de Sri Shankaracharya de América Central y México. Con este gurú, que voy a decirles, este gurú es temporal. Mañana otro vendrá y será el Shankaracharya de América Central y México. No se apeguen a este cuerpo físico. El maestro no es el cuerpo físico, es el Atman puro el maestro. Y el Atman puro, otro que se siente aquí con otra forma, es el Atman puro el que se está sentando aquí. Y pasarán milenios y esto seguirá así, uno tras otro. Esa es la bendición que tenemos aquí. De que nunca seremos abandonados, como sucedió cuando hablan del Cristo.
La gente se siente abandonada porque no ha venido de nuevo. No, aquí va a ser permanentemente el Atman puro, enseñando. Permanente, hasta que no sea necesario. Y no es cuestión que vamos a tener esclavizado aquí a la gente. No, de 3 a 5 años es suficiente para que despiertes tu divinidad. De 3 a 5 años, no toda una vida. Si no, yo le diría a ustedes, cierren esta organización. No sirve. Porque el objeto de esta organización es la liberación. El enfoque es hacia la liberación, sin distracción, sin permisividad. Eso es todo. Les doy mi bendición. Los amo. Hara Hara Mahadeva. Hara Hara Mahadeva. Sri Ram Jai Ram Jai Ram. 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 Shri Govinda Hare Murare Natanaraya Vasudeva. Krishna Govinda Hare Murare Natanaraya Vasudeva. Shri Krishna Govinda Hare Murare Natanaraya Vasudeva. Krishna Govinda Hare Murare Natanaraya Vasudeva. Om Namah Shivaya. 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 Dharma ki. Jai Ho. Dharma ki. Jai Ho. Dharma ka. Nash Ho. Dharma ka. Nash Ho. Brahmo me. Sagwan. Brahmo me. Sagwan. Bichu ka. Kalyana. Bichu ka. Kalyana. Yagaru Sri Shankaracharya Ji Bhagwan ki. Jai Ho. Yagaru Sri Shankaracharya Ji Bhagwan ki. Jai Ho. Yagaru Shankaracharya Swami Vasudevananda Saraswati Ji Maharaj ki. Jai Ho. Yagaru Shankaracharya Swami Vasudevananda Saraswati Ji Maharaj ki. Jai Ho. Yagaru Sri Hari Shankaracharya of America Swami Chivananda Saraswati Ji Maharaj Bhagwan ki. Jai Ho. Yagaru Guru Sri Hari Shankaracharya of America Swami Chivananda Saraswati Ji Maharaj Bhagwan ki. Jai Ho. Yagaru Shankaracharya America Swami Amananda Saraswati Ji Maharaj ki. Jai Ho. Yagaru Shankaracharya America Swami Amananda Saraswati Ji Maharaj ki. Jai Ho. Yagaru Shankaracharya América Central y México Swami Nirvana Saraswati Ji Maharaj ki. Jai Ho. Yagaru Shankaracharya América Central y México Swami Nirvana Saraswati Ji Maharaj ki. Jai Ho. Hara Hara.